¿Qué tal a todos? Buenos días. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ahí sí que les voy a presentar exactamente qué es lo que vamos a ver y necesito que veamos esto, chicos. Eh, Vamos a ver primero el primer título del eh, Código Civil. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Así que les voy a pedir que ustedes, no sé si ustedes tienen ahí a la mano su Código Civil o si no lo tienen, pues no se preocupen, aquí yo se los estoy ahí presentando. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, porque es importante que nosotros conozcamos el título número 1, ¿sí? Ya habíamos visto que el Código Civil se le llama Decreto Ley número 106. ¿Por qué 106? Porque es el decreto que le corresponde. En ese número han habido, ¿qué? 105 decretos antes del decreto número 106, obviamente, en teoría. Muy bien. Ahora, yo no quiero quedarme un poquito con esto, yo quiero ir avanzando y quiero ir al título. Solo se los voy a ampliar. Ay, no, mejor no, no queda bien. Profe, Dígame. una pregunta, lo que nos está poniendo, ¿podemos copiar algo? Sí, lo pueden hacer. Tienen que, sí, miren, pues yo les voy a explicar, ¿sí? Les voy a explicar acerca de lo que ustedes van a encontrar acá. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es agregando las anotaciones extras, porque un ejemplo, yo les voy a leer qué es personalidad, que ya lo habíamos visto, pero les voy a dar ciertos temas que ustedes van a tener que ir agregando, porque eso no está aquí en el Código Civil. ¿Por qué es que estamos viendo esto? Porque es importante ver estos aspectos, estas notas esenciales del Código Civil. Por eso es que lo estoy mencionando. Quiero llegar hasta ciertos artículos y quiero que ustedes lo vean. Muy bien. El título número 1 se llama De las personas. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Y capítulo 1, recuérdense que el código, todos los libros, bueno, la mayoría de libros está dividido en títulos y capítulos, ¿sí? Ahora, muy bien. El artículo número 1 habla sobre la personalidad. Dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Muy bien, estos jovencitos lo habíamos visto respecto a los derechos. Se recuerdan que habíamos visto dos tipos de capacidades. La primera es la capacidad de goce, ¿sí? Y la otra es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, solo les voy a pedir que le pongan silencio a sus micrófonos, por favor. La capacidad de goce la recibes cuando desde el mismo momento donde hay una concepción, ¿sí? Dice, al que está por nacer se le considera nacido. Es decir, que esta persona ya tiene una personalidad. Y cuando nos referimos a una personalidad, nos referimos a una personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes comprendan. Que aquella persona, aquel niño, aquel feto, aquel bebé que está todavía en el vientre, ya se le considera nacido. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser sujeto de más derechos que obligaciones, ¿verdad? Porque todavía no puede ejercer en pleno sus derechos, ¿verdad? Eso lo puede hacer hasta la mayoría de edad, donde ya entonces ya puede ejercitar sus derechos, que eso se llama capacidad de ejercicios. Espero que ustedes estén comprendiendo esto. Y si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo, de verdad. Quiten o sea, si ustedes tienen una duda, pueden habilitar su micrófono y preguntar, ¿sí? Porque de esto se trata esta clase. Muy bien. Ahora, también el Código Civil regula qué pasa cuando hay partos dobles, triples, etcétera, ¿sí? Y dice, si dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en derechos civiles que dependan de la edad, ¿sí? O sea, sean 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, son igualdad, tienen igualdad, ¿sí? Tienen iguales derechos civiles según el Código Civil.
Ahora, ¿qué es conmorencia? Conmorencia es cuando hay un accidente o incidente que no es lo mismo y mueren varias personas. Y dice, si dos o más personas hubieran fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Un ejemplo, en un accidente cae un avión que no querramos, pero no se puede establecer qué persona murió primero, ¿sí? Entonces, se dice en el Código Civil que eso está en el artículo 3 donde dice, bueno, no hay ningún problema. Fallecieron todas en el mismo tiempo, ¿sí? Ahora, para poder identificar a una persona, eso estamos hablando ya de nacimiento, de reconocimiento de los padres, etcétera. Y dice, la persona individual se califica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, ¿sí? Es decir, en el RENAC, en el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de los padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad. Póngale mucha atención a esta palabra, patria potestad. Lo voy a explicar de luego y si se me olvida, recuérdenme, ¿sí? Podrá acudir nuevamente al dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Muy bien. Esto tiene que ver respecto a la identificación. Cuando una persona nace y le ponen sus nombres, esta persona ahora sí ya se puede, ya solo se puede quedar una persona con los apellidos de su mamá, de solo de su mamá, o en los apellidos de sus abuelos, etcétera, porque dice que cualquier persona que los vaya a inscribir se van a quedar con el apellido que los fue. Imagínense, ustedes no fueron reconocidos por sus padres, ¿sí? Pero van sus tíos con usted, van al registro y lo inscriben a ustedes y les desean poner el apellido de ellos, lo pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, esto es lo que habla el artículo número 4. ¿Sí? El artículo 4 habla sobre cuál es el proceso que conlleva cuando se refiere a identificar a una persona, a registrar a una persona, ¿sí? Y obviamente sabemos que se compone del nombre propio y apellido, ¿sí? Muy bien. ¿No hay dudas? Avanzo. ¿Qué es una patria potestad? La patria potestad es una responsabilidad y un título que se le otorga a los padres o a alguien encargado de velar por los derechos y obligaciones. Por ejemplo, ustedes como son menores de edad, la patria potestad la tienen sus padres, ¿sí? O la tienen sus abuelos, o la tienen sus tíos, etc. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la patria potestad es una representación por medio suya. Por eso es que hay unos que cuando van a sacar su licencia de 16 años, ¿verdad? Quienes firman toda la papelería son sus papás, es su papá. ¿Por qué? Porque él tiene la patria potestad y él tiene la responsabilidad de velar por sus derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué es una tutela? Lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo una patria potestad que una, que una tutela, ¿sí? Muy bien. Vamos a avanzar porque quiero que avancemos. Y en el artículo número 5 es un complemento. Y dice, el que constante y públicamente use nombre propio y apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. Ojo con eso, declaración jurada, hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercen la patria potestad. Otra vez esa palabra.
También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Cualquier persona que, un ejemplo, use un subdiminutivo o tal vez no le gusta el nombre Juan y prefiere el nombre de Osuna, ¿sí? No le gusta que lo llamen por Juan, si no le gusta que le digan Osuna, ¿sí? Y siempre usó el título de Osuna. Entonces, lo que puede hacer es una declaración jurada hecha en escritura pública por medio de un abogado y que se identifica a la persona donde dice, Juan deja de ser Juan y va a ser Osuna, ¿sí? Y este es el punto. De esto se trata. Esto es una declaración jurada donde hace constar de que Juan y Osuna son la misma persona. Y esto es importante, ¿sí? Obviamente la declaración jurada hecha en escritura pública conlleva su precio, ¿verdad? No es solo, yo me voy a cambiar el nombre y punto. Lleva un Profe, una proceso. pregunta. Ajá. Aquí entra donde las personas se cambian de género, donde nacen hombres y, yo soy mujer después, y se ponen nombre de mujer. Muy bien. No se cambian de género, cambian de nombre. Legalmente lo que hacen es cambiar de nombre, ¿sí? Ahorita todavía en la legislación guatemalteca civil no establece sobre un cambio de género, pero sí establece un cambio de nombre, ¿sí? He visto mucho en el diario de Centroamérica, que es donde ponen las cosas, y dice, Benito ya no se va a llamar así. Benito y ¿qué? Claudia son la misma persona. Pero lo que en ese momento se están cambiando es el nombre, ¿verdad? Están cambiando su identificación. Pero no, en teoría no hay un cambio de sexo, ¿verdad? Simplemente eso sería un poquito más complicado el hecho de que si en algún momento obviamente se hacen sus operaciones y todo eso y también cambia, pues entonces ya sería un cambio también de sexo, que creo que todavía, creo que sí se puede hacer, pero no te soy sincero, no me ha tocado que ver un caso así y no he sabido de un caso así, pero yo creería que si se puede cambiar la identificación de la persona, también se refiere a un cambio también de sexo, pero eso sería de abarcarlo un poquito más, pero cabal aquí es donde surge, donde puedes cambiar tu nombre, si te llamabas, como te digo, Juan y no te gusta Juan, toda tu vida nunca diste tu nombre de Juan y querías que te dijeran Osuna, entonces pasaste toda tu vida diciendo, yo me llamo Osuna, 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 y toda la gente te conoce como Osuna. Un ejemplo. Entonces, lo que puedes hacer es como la gente y toda la gente te conoce como Osuna, entonces lo que haces es una declaración jurada hecha en escritura pública donde hagan constar de que Juan y Osuna es la misma persona. Sí, igual tiene que ver con todos los tipos de nombres, incluso los mismos apellidos, también te puedes cambiar apellidos, ¿verdad? Entonces, es una situación de la cual se vive a diario. Se vive a diario más aquí en Guatemala respecto a la discriminación, porque mucha gente discrimina respecto a los apellidos, ¿verdad? Aquellos que terminan con X, aquellos apellidos que uno sabe que provienen del interior. Entonces, la gente se burla de esos apellidos, entonces creo que hay una parte donde permite, donde se puede hacer se puede hacer incluso cambio de apellidos. Muy bien, vamos a avanzar. El 6 dice, cambio de nombre. Las personas, escuchen pues, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer el cambio y toda la situación y bueno, y toda la cosa. Y hay un periodo o hay un lapso donde las personas se pueden oponer, ¿sí? Tal vez hay una persona que se llama igual que tú te vas a poner el nombre y le afecta que te llames así. Entonces, pueden oponerse, ¿sí? Por eso es que ya sale la publicación para que si hay alguna persona que se quiera oponer a esto, pues lo pueda hacer. Entonces, vamos a avanzar en el 7 porque si no nos vamos a quedar ahí.
Y estamos hablando de la identificación de personas. Y dice, en los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil. Ya se dan cuenta. Dense en cuenta, yo iba respondiendo muchas preguntas que tal vez ustedes están haciendo. Y el cambio de nombre no modifica la condición civil de la que obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. ¿Qué quiere decir? Si usted quiere ponerse Shirley Arzu, un ejemplo, no corresponde filiación. ¿Y qué es filiación? Parentesco. Es decir, que aunque tú te hayas puesto un apellido de los pudientes, de la gente que es pudiente aquí en Guatemala, eso no significa que seas familiar directo o que ellos tengan algún parentesco contigo. Solo simplemente que hiciste un cambio. Pero eso no constituye de que haya un parentesco entre ellos y tú. ¿Sí? Ahora, estábamos hablando acerca de la capacidad, eso lo vimos en la clase pasada, y aquí hablamos sobre la capacidad de ejercicio. Y dice, la capacidad de ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Cuáles son? Los vamos a ver más al rato. ¿Qué es una incapacidad? Recuérdense que hay una capacidad y hay una incapacidad. Y dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, que los priva de discernimiento, deben de ser declarados en estado de interdicción. Apunten esa otra palabra, estado de interdicción. Puede asimismo ser declarados en estado de interdicción. ¿Qué es estado de interdicción? Esto es lo que es. Las personas por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes que se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Ahora, dice, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, o sea, es decir, por medio de una sentencia dictada por un juez. ¿Conocen a alguien que se llama Sara Barrera? ¿Por qué estarán tratando de ¿Quién entrar? es ella? Sara Barrera y Josué Barrera, dice. No. Son los Sí. hijos del profe Lionel, ¿no? Sí, pero qué raro que se hayan metido acá. Bueno, continuemos. No los voy a aceptar, no porque estamos en clase. Bueno, entonces, la capacidad de interdicción. Bueno, dice, produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos y obviamente de sus obligaciones. Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la capacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Es decir, que esta incapacidad va a surgir desde que es establecida en sentencia firme, no antes ni después, no antes, sino es después. Ahí está. El estado de interdicción es una persona que es un estado, es una incapacidad que tienen las personas para tomar decisiones y ejercer por voluntad propia sus derechos y obligaciones. Eso es incapacidad. Muy bien. En el artículo número 10 dice, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaratorias de voluntad emitidas en tales situaciones. Muy bien. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido perdida antes de su muerte. O cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo. Aquí estamos hablando sobre la interdicción y voy a avanzar un poquito. En el 13, ahí sí, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esas personas que vienen con ceguera
congénita, o sea, desde nacimiento y heredada, o que fueron adquiridas en la infancia, son personas que tienen incapacidad civil. A menos que de alguna forma ellos pudieran expresar o darse a entender y por medio de un representante, que podría ser la tutela, por medio de su tío, sobrino, abuelo, etcétera, o podría ser también por la patria potestad de parte de sus papás. Espero que me estén comprendiendo eso. Dice, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Aquí estamos hablando ya cuando son mayores de edad, ¿verdad? Porque ahí este es el punto. Los mayores de edad son aquellos que pueden ejercer sus deberes y obligaciones, sus derechos y obligaciones, ¿sí? Y si ellos quieren hacer y quieren votar o quieren de alguna forma hacer valer, quieren comprarse su teléfono o quieren comprarse, no sé con esto, pero quieren ejercer sus derechos, quieren comprar una propiedad, ellos pueden hacerlo por medio de un representante legal. ¿Y quién no es un representante legal? Tan fácil, un abogado. O puede ser un tío, o puede ser un sobrino, etcétera, ¿sí? Pero debe estar debidamente establecido que él es su representante legal. Ahora, recuérdense que hay personas individuales, que son las personas naturales, y están las personas jurídicas, ¿sí? Ahora, las personas jurídicas son, y aquí lo establece, ¿sí? Y con eso nos vamos a quedar y no vamos a avanzar más porque ya es ahorita, ¿sí? Dice, son personas jurídicas. 1, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la USAC, las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Número 2, las funciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Número 3, las asociaciones sin finalidades lucrativas, o sea, las ONG, que se proponen promover, ejercer, proteger sus intereses sindicales, políticas, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos, los comités para la obra del recreo, utilidad del beneficio social son creados y autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Y también las sociedades, consorcios o cualesquiera otras con fines lucrativos, o sea, empresas que se dedican a vender y a obtener ganancias, ¿sí? Que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere en el inciso 3, ¿sí? Podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Muy bien. Ahora, chicos, es muy importante que ustedes vean todas estas cosas y las repasen. Ahí están en su casa, lo lean. Léanlo, por favor, y si ustedes ven una palabra que ustedes no entiendan, ustedes lo pueden hacer, subrayenlo, búsquenlo en internet o pregúntenme, yo estoy para solucionarlo. Obviamente nosotros no vamos a adentrarnos así muy de lleno acerca de esto, simplemente debemos de saber más o menos de esta forma general la ley. Por ejemplo, el Código Civil. Carola, ¿tenías alguna pregunta? Lo puedes hacer. Profe, solo le quería preguntar que si dijo o yo no escuché si dijo que era la tutela. La tutela, mira pues, la tutela es una representación legal. Un ejemplo, la tutela sucede cuando son menores de edad, ¿sí? A eso me refiero. Un ejemplo, no están los papás. Los papás desafortunadamente murieron en un accidente y se quedó en representación la abuelita. A ella le corresponde la tutela, ¿sí? La tutela es una representación mientras esta persona no puede ejercer sus derechos y obligaciones, ¿sí? O puede ser una persona ajena, ¿verdad? Puede ser también que un trabajador del Estado que vela por los derechos de esta persona, puede ser una persona X que haya dejado en el testamento de que tenía que velar por el derecho del hijo o de la hija. Entonces, la tutela es una investidura que tiene una persona en representar los intereses de otra persona, ¿sí?
Es lo mismo que la patria potestad de alguna forma, pero la tutela tiene que ver, no es tan ligada a un parentesco. En cambio, la patria potestad es muchas veces ligada a un parentesco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pueden hacerla. Estamos en tiempo. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, llegamos al final de la clase. Les voy a pedir que ustedes se pongan pilas ahí con respecto a esto. Chicos, lo que tenemos que hacer es, en este momento, lo que tenemos que hacer es, les voy a habilitar el chat para que ustedes puedan escribirse ahí. Recuérdense que tienen que poner sus nombres, sus apellidos y el grado en donde ustedes están para que cuente como asistencia. Así que les voy a dejar habilitado ahorita el chat para que ustedes lo puedan hacer y con eso finalizamos la clase. Profe, pero una pregunta, ¿y por qué con Miss Gladys no hacemos eso? No sé, cada quien tiene su forma de poder llevar su asistencia. Yo lo hago de esta forma porque para mí es mucho más fácil porque me crea un archivo. Entonces, para mí es mucho más fácil de esa forma, ¿sí? ¿Cómo ponemos? Nombre, Sus nombres, apellido. nombres, apellidos y el grado, ¿sí? Oh. ¿Nombre completo? Sí. Todos, por favor, muchas gracias.